Atentos porque después de caer humillados por 0-2 contra el Celta de Vigo, con expulsiones, con la lesión de Militao y con un equipo que parecía estar jugando en cámara lenta, Xabi Alonso ha hecho algo que nadie esperaba. Se ha ido llorando al túnel de vestuarios, llorando y no de rabia, no de impotencia, sino de traición. Porque según las primeras filtraciones que están saliendo ahora mismo de dentro del club, Xabi Alonso habría dicho a uno de los miembros del cuerpo técnico entre lágrimas: algo que hiela la sangre, me están haciendo la cama, quieren que me vaya y lo están consiguiendo. ¿Te das cuenta de lo que significa eso? Estamos hablando de un entrenador que apenas lleva unos meses en el banquillo del Real Madrid, que llegó con la aureola de campeón invicto con el Bayer Leverkusen y que ahora está acusando a sus propios jugadores de boicotear su proyecto. ¿Qué ha dicho Xabi Alonso a los jugadores después del partido entre lágrimas? ¿Qué ha pasado realmente dentro de ese vestuario? ¿Quiénes son los jugadores que le están haciendo la cama a Xabi Alonso? Quédate hasta el final porque te voy a contar lo que los medios no quieren que sepas, lo que se está cocinando los despachos del Bernabéu y lo que puede ser el principio del fin de uno de los técnicos más prometedores de Europa. Para entender lo que ha sucedido esta noche, tenemos que retroceder unos meses. Recordemos cómo llegó Xabi Alonso al Real Madrid. Después de que Ancelotti se marchara, el club necesitaba un técnico con carácter, con ideas claras, con un proyecto definido y Xabi parecía el candidato perfecto. Conocía la casa, había sido leyenda como jugador y venía de hacer historia en Alemania con un Leverkusen que arrasó la Bundesliga sin perder un solo partido. Todo parecía encajar, pero desde el primer día hubo resistencia porque Xabi Alonso no es Ancelotti. Ancelotti dejaba jugar a las estrellas con libertad, no les exigía demasiado en defensa, les permitía gestionar los partidos a su manera, era un entrenador de vestuario, un gestor de egos. Xabi, en cambio, llegó con otra mentalidad, queriendo imponer un estilo, un sistema táctico exigente, con presión alta, con movimientos coordinados, con sacrificio defensivo, y eso a muchos jugadores del Real Madrid no les gustó nada. Desde el principio hubo rumores de que ciertos futbolistas no estaban cómodos con las ideas de Xabi, de que algunos no entendían sus esquemas, de que otros simplemente no querían correr tanto. Lo que vimos esta noche en el Bernabéu no fue solo un mal partido, fue la confirmación de todo eso, la evidencia palpable de que hay jugadores en ese vestuario que han decidido, conscientemente o no, que Xabi Alonso no es su entrenador y que la mejor manera de sacárselo de encima es dejándolo solo en el campo. Porque lo que pasó contra el Celta no tiene explicación futbolística, no la tiene. El Real Madrid salió al campo sin intensidad, sin ganas, sin compromiso, ni un solo jugador estuvo bien, ni uno. Mbappé invisible, Vinicius desaparecido, Bellingham frustrado y desconectado, Arda Güler intentándolo pero sin apoyo. Valverde corriendo solo como siempre pero sin compañeros a su lado. Fran García y Carreras expulsados por faltas innecesarias, casi suicidas, y el equipo en su conjunto parecía estar jugando a otro ritmo, a otro juego, como si no quisieran estar ahí, como si quisieran que todo saliera mal. Y Xabi lo vio todo desde la banda, vio cómo sus jugadores no presionaban cuando les pedía presionar, vio cómo no corrían cuando les pedía correr, vio cómo no seguían sus instrucciones, cómo ignoraban sus gestos, cómo se miraban entre ellos con complicidad cuando él gritaba órdenes desde el banquillo, y al final del partido, cuando todo estaba perdido, cuando el Bernabéu ya estaba llenándose de pitos y pañuelos blancos, Xabi Alonso no pudo más, se fue directo al túnel de vestuarios. Sin saludar a nadie, sin hablar con la prensa, sin dar explicaciones, y allí, según testigos que estaban cerca, se derrumbó. ¿Quieres saber lo que pasó exactamente en ese momento? Porque esto es lo que nadie te va a contar en las ruedas de prensa oficiales. Según fuentes internas del club, Xabi Alonso entró al túnel de vestuarios con la cabeza agachada, completamente roto. Uno de los miembros de su cuerpo técnico intentó acercarse para consolarlo, pero Xabi le hizo un gesto para que se alejara, no quería hablar, no quería ver a nadie. Pero entonces, en un momento de debilidad, de frustración absoluta, soltó la frase que ahora mismo está resonando en todos los despachos del Bernabéu: me están haciendo la cama, quieren que me vaya y lo están consiguiendo. Esas palabras no son casuales, no son el desahogo de un entrenador enfadado por una derrota, son la confirmación de algo mucho más profundo, son la prueba de que Xabi Alonso sabe perfectamente lo que está pasando, sabe que hay jugadores en ese vestuario que no quieren seguir con él, sabe que hay una parte de la plantilla que preferiría tener a otro entrenador, alguien más permisivo, alguien que no les exija tanto, y sabe que esos jugadores han decidido tomar el control de la situación de la única manera que pueden, jugando mal, dejándolo solo, haciendo que los resultados hablen por él. Atención, porque lo que pasó después en los despachos fue todavía más fuerte. Mientras Xabi lloraba en el túnel, en las oficinas del Bernabéu se estaba celebrando una reunión de emergencia. Florentino Pérez, José Ángel Sánchez y varios miembros de la directiva se reunieron de urgencia para analizar la situación, según filtraciones que están llegando ahora mismo. La conversación fue tensa, muy tensa,
porque hay dirigentes que apoyan a Xavi, que creen que el problema no es él sino los jugadores. Pero también hay otros, y esto es clave, que empiezan a dudar, que empiezan a pensar que quizás Xavi no es el hombre adecuado para gestionar este vestuario, que quizás su estilo es demasiado exigente para un grupo de futbolistas acostumbrados a ganar sin tanto sacrificio. Vamos al fondo del asunto, porque la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿quiénes son los jugadores que le están haciendo la cama a Xabi Alonso? ¿Quiénes son los que han decidido que no quieren seguir con él? Aquí es donde la cosa se pone delicada, porque según las informaciones que están circulando no estamos hablando de jugadores suplentes, de jugadores secundarios que están enfadados por no jugar. Estamos hablando de pesos pesados, de futbolistas con poder dentro del vestuario, de nombres importantes que tienen la capacidad de influir en el resto de la plantilla. El primer nombre que suena con fuerza es el de Mbappé. Sí, Kylian Mbappé, el fichaje estrella del Real Madrid, el jugador que llegó como el heredero de Cristiano Ronaldo, como el futbolista destinado a liderar este equipo durante la próxima década, y resulta que desde que llegó Xabi Alonso, Mbappé no está cómodo, no está rindiendo. No está siendo el jugador que todos esperaban, y hay quien dice que eso no es casualidad, que Mbappé no encaja en el sistema de Xavi, que no le gusta la posición en la que le pone, que no le gusta la responsabilidad defensiva que le exige y que poco a poco su frustración ha ido creciendo hasta el punto de que ya no se esfuerza como debería, ya no corre como debería, ya no presiona como debería, y no es el único, porque también se habla de Vinicius. Vinicius, que fue el gran héroe del Real Madrid en los últimos años, que ganó Champions con su talento, que se convirtió en una de las estrellas del equipo, pero Vinicius también ha tenido problemas con Xabi Alonso. Porque Xavi le pide cosas que él no está acostumbrado a hacer, le pide replegar, le pide ayudar en defensa, le pide ser más disciplinado tácticamente y Vinicius, que siempre ha sido un jugador de libertad total, de uno contra uno, de magia individual, se siente limitado, se siente encorsetado y eso se nota en su rendimiento. Esta noche contra el Celta, Vinicius fue un fantasma, ni un regate, ni una ocasión, ni una chispa de esa magia que todos conocemos, y la pregunta es, ¿realmente estaba teniendo un mal día o simplemente no quería jugar para Xabi Alonso? Pero espera, porque hay más, porque también se está hablando de Bellingham y esto es importante. Bellingham llegó al Real Madrid siendo una de las grandes promesas del fútbol mundial y con Ancelotti explotó, marcó goles, dio asistencias, fue el líder del equipo, pero con Xabi Alonso su rol ha cambiado, ya no tiene esa libertad para subir al ataque. Ya no es el media punta creativo que deslumbraba, ahora tiene que ser más posicional, más táctico, más disciplinado y eso no le gusta, y cuando un jugador no está contento con su rol, su rendimiento baja y su actitud también. Esta noche Bellingham estuvo frustrado todo el partido, se le veía enfadado, impotente, desconectado del juego, y hay quien dice que esa frustración no es solo por el resultado sino por algo más profundo, por una relación rota con su entrenador. ¿Ves hacia dónde vamos? Estamos hablando de tres de los jugadores más importantes del Real Madrid, tres futbolistas que tienen poder, que tienen influencia, que tienen voz dentro del vestuario, y si esos tres no están con Xabi Alonso, si esos tres han decidido que no quieren seguir con él, entonces el resto de la plantilla le seguirá, porque así funciona un vestuario de fútbol, hay líderes y hay seguidores. Y si los líderes deciden que el entrenador no vale, el resto se alineará con ellos, y eso es exactamente lo que está pasando en el Real Madrid ahora mismo. Pero hay algo más, algo que todavía no te he contado, porque no solo estamos hablando de jugadores que no están cómodos con Xabi Alonso, estamos hablando de jugadores que están actuando de manera premeditada para sacarlo del banquillo, y la prueba está en lo que pasó esta noche. Las expulsiones de Fran García y Carreras no fueron simples errores. Fueron acciones casi suicidas. Fran García, 2 tarjetas amarillas en minutos. ¿Cómo es posible eso en un jugador profesional? ¿Cómo es posible que un futbolista del Real Madrid pierda la cabeza de esa manera en un partido tan importante? Y Carreras, exactamente lo mismo, expulsado desde el banquillo por protestar de manera exagerada, y la pregunta es, ¿realmente perdieron los nervios o querían que el equipo se quedara con 9 jugadores? ¿Querían que el resultado fuera un desastre total? ¿Querían que Xabi Alonso quedara completamente expuesto? Porque eso es lo que ha pasado. El Real Madrid terminó el partido con 9 jugadores, humillado por el Celta, con el Bernabéu pitando, con los pañuelos blancos ondeando por todo el estadio y Xabi Alonso, completamente solo, completamente abandonado por sus jugadores, se fue llorando al túnel, y no es para menos. Porque lo que vivió esta noche no fue solo una derrota deportiva, fue una traición, fue la confirmación de que hay una parte de su plantilla que quiere que se vaya y que hará lo que sea necesario para conseguirlo. Atención a esto porque ahora viene la parte más impactante de toda esta historia, porque después de que Xavi se fuera al túnel hubo una escena en el vestuario que lo cambia todo. Según testigos que estaban presentes, cuando los jugadores entraron al vestuario después del partido había un silencio absoluto, nadie hablaba, nadie se miraba, todos sabían lo que había pasado. Todos sabían que habían dejado solo a su entrenador, pero entonces uno de los jugadores,
y esto es clave, uno de los pesos pesados de la plantilla rompió ese silencio y, según las filtraciones, lo que dijo fue algo así como esto no puede seguir así, o cambia lo cambiamos nosotros. ¿Te das cuenta de lo que significa esa frase? Es un ultimátum, es una declaración de guerra, es un mensaje directo a la directiva, o echáis a Xabi Alonso o nosotros nos vamos, y ese mensaje viniendo de un jugador importante, de un jugador con poder, es devastador porque pone a Florentino Pérez en una encrucijada. ¿A quién apoya? ¿Al entrenador que fichó hace unos meses con tanto entusiasmo o a los jugadores que le han dado tantas glorias en los últimos años? Es una decisión imposible y es una decisión que puede marcar el futuro del Real Madrid para los próximos años. Todavía hay más, porque mientras todo esto pasaba en el vestuario, en los despachos del Bernabéu se estaba gestando otro movimiento, un movimiento que puede cambiarlo todo, porque según informaciones que están llegando ahora mismo hay un sector de la directiva que ya está buscando alternativas a Xabi Alonso. Sí, lo has oído bien. Apenas unos meses después de su llegada, ya hay dirigentes del Real Madrid que están sondeando el mercado de entrenadores y los nombres que suenan son explosivos. Se habla de que Florentino ha llamado personalmente a Massimiliano Allegri. Sí, el italiano que estuvo en la Juventus y que ahora está libre, un entrenador experimentado, un entrenador de vestuario, alguien que sabe gestionar egos y que no vendría a revolucionar nada, vendría a calmar las aguas, a estabilizar el barco, a dejar que las estrellas brillen sin demasiadas restricciones tácticas. Exactamente lo contrario de lo que representa Xabi Alonso, pero también se habla de otro nombre, un nombre que haría explotar el mundo del fútbol, porque según algunas fuentes, y esto hay que tomarlo con cautela porque es información muy caliente, también se está tanteando la posibilidad de traer a José Mourinho. Sí, Mourinho, el eterno enemigo del barcelonismo, el entrenador que ya estuvo en el Real Madrid hace años y que dejó un legado complicado. Pero Mourinho es un ganador, Mourinho sabe imponer disciplina, Mourinho no se deja pisar por los jugadores y quizás, solo quizás, sea exactamente lo que este vestuario necesita ahora mismo. ¿Te imaginas lo que supondría el regreso de Mourinho al Real Madrid? Sería un terremoto, sería una declaración de intenciones, sería la confirmación de que Florentino está dispuesto a hacer lo que sea para reconducir la situación, pero también sería el fin del proyecto de Xabi Alonso, sería la señal definitiva de que los jugadores han ganado, de que el vestuario manda más que el entrenador y de que en el Real Madrid, si no tienes el apoyo de las estrellas, no sobrevives. Ahora viene la pregunta del millón, ¿qué va a pasar con Xabi Alonso? Porque después de lo de esta noche, después de esas lágrimas, después de esas palabras devastadoras, es difícil imaginarlo continuando en el banquillo del Real Madrid, porque un entrenador que llora después de un partido no es un entrenador que esté en control, no es un entrenador que tenga la confianza de sus jugadores, no es un entrenador que pueda liderar un proyecto a largo plazo, y lo peor de todo es que Xabi lo sabe perfectamente, por eso lloró, por eso dijo esas palabras, ¿por qué? Sabe que está solo, sabe que ha perdido el vestuario y sabe que probablemente sus días en el Real Madrid están contados, pero aquí es donde la historia da otro giro, porque no todo el mundo en el Real Madrid está en contra de Xabi Alonso. Hay un sector importante de la directiva que todavía cree en él, que cree que el problema no es el entrenador sino los jugadores. Que cree que hay futbolistas en ese vestuario que están demasiado cómodos, demasiado acomodados, demasiado acostumbrados a ganar sin esfuerzo y que lo que necesita el Real Madrid no es cambiar de entrenador sino hacer una limpieza profunda en la plantilla. Y ese sector de la directiva tiene argumentos muy sólidos porque lo que vimos esta noche no fue un problema táctico. No fue un error de sistema, fue un problema de actitud, de compromiso, de profesionalidad, porque un equipo del Real Madrid no puede perder 0-2 en casa contra el Celta, quedándose con 9 jugadores por indisciplina. Eso no es normal, eso no es aceptable, y si los jugadores no están dispuestos a correr, a luchar, a sudar la camiseta, entonces quizás sean ellos los que tienen que irse, no el entrenador, y hay nombres. Hay nombres de jugadores que podrían estar en la rampa de salida si Florentino decide apoyar a Xabi hasta el final. Se habla de que Mbappé podría ser traspasado en verano si no mejora su actitud. Se habla de que Vinicius podría recibir ofertas de Arabia Saudí o de la Premier League. Se habla de que incluso Bellingham podría ser vendido si su rendimiento no mejora. Porque en el Real Madrid nadie es intocable, nadie está por encima del club, y si Florentino decide que hay que apoyar al entrenador entonces serán los jugadores los que caigan. Pero claro, eso es más fácil decirlo que hacerlo. Porque estamos hablando de jugadores que valen cientos de millones de euros, estamos hablando de futbolistas que son el futuro del club, estamos hablando de estrellas mundiales que atraen sponsors, que venden camisetas, que llenan estadios. ¿De verdad Florentino estaría dispuesto a sacrificar todo eso para apoyar a un entrenador? Es dudoso, muy dudoso. Mientras todo esto se cocina en los despachos, hay algo que no podemos olvidar, algo fundamental, y es que el miércoles, dentro de unos días, el Real Madrid recibe al Manchester City en la Champions League. Sí,
al Manchester City de Pep Guardiola, uno de los mejores equipos del mundo, y después de lo que vimos esta noche, después de esta humillación contra el Celta, es difícil imaginar al Real Madrid compitiendo contra el City, es difícil imaginar a estos jugadores con esta actitud, con este compromiso, siendo capaces de ganar ese partido, y aquí es donde la situación se vuelve crítica, porque si el Real Madrid pierde contra el Manchester City, si vuelve a hacer el ridículo en su propio estadio, entonces ya no habrá vuelta atrás para Xabi Alonso. No importa lo que diga Florentino, no importa lo que piense la directiva, los resultados hablarán por sí solos. Y un entrenador que pierde contra el Celta en casa y luego pierde contra el Manchester City en Champions es un entrenador que no puede continuar por mucho talento que tenga, por mucho futuro que se le augure. En el Real Madrid los resultados son lo único que importa. Hay algo más que debemos analizar, algo que va más allá de este partido, más allá de esta crisis, y es el contexto general en el que se encuentra el Real Madrid ahora mismo. No olvidemos que después de ganar al Barcelona en el Clásico, el Real Madrid tenía una ventaja de puntos en la Liga, parecía que el título estaba encaminado. Parecía que el equipo había encontrado su camino y entonces todo se desmoronó, porque desde ese Clásico el Real Madrid ha ido de mal en peor, ha perdido puntos, ha perdido confianza, ha perdido identidad, y ahora con esta derrota contra el Celta el Barcelona se escapa en la Liga. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible que un equipo que venía de ganar el Clásico, de imponerse al Barcelona, se haya hundido de esta manera? Y la respuesta una vez más apunta al vestuario, apunta a un grupo de jugadores que solo se activan cuando el partido es importante, cuando el rival es grande, cuando hay gloria en juego, pero cuando toca enfrentarse al Celta, cuando toca jugar un partido que en teoría debería ser más fácil, entonces se relajan, entonces bajan el ritmo, entonces dejan de correr y eso es inaceptable en un club como el Real Madrid, y Xabi Alonso lo sabe, por eso lloró, por eso dijo que le están haciendo la cama. Porque se ha dado cuenta de que por mucho que él trabaje, por mucho que prepare los partidos, por mucho que diseñe estrategias tácticas, si los jugadores no quieren ejecutarlas no hay nada que hacer. Un entrenador es solo tan bueno como sus jugadores se lo permiten, y en el Real Madrid ahora mismo hay jugadores que no se lo están permitiendo. ¿Quieres saber qué es lo más preocupante de todo esto? Que no es la primera vez que pasa. El Real Madrid tiene un historial largo de entrenadores que han llegado con grandes expectativas y que se han estrellado contra el vestuario. Rafa Benítez, destituido después de unos meses porque los jugadores no le respetaban. Julen Lopetegui, humillado y echado después de un clásico desastroso. Santiago Solari que tampoco duró. Y ahora Xabi Alonso parece estar yendo por el mismo camino, porque en el Real Madrid si no tienes el vestuario de tu lado estás acabado y Xabi ha perdido ese vestuario. Vamos a lo importante, vamos a la revelación final, porque todo lo que te he contado hasta ahora es contexto, es preparación, es el escenario, pero lo realmente explosivo, lo que cambia toda la narrativa, es lo que pasó en el vestuario después de que Xabi se fuera llorando. Según las filtraciones más recientes, lo que están llegando literalmente hace horas. Hubo una bronca monumental, una bronca entre los propios jugadores, porque no todos están de acuerdo con lo que está pasando. Resulta que, después de que ese jugador importante dijera aquello de o cambia y lo cambiamos nosotros, otro futbolista sorprendentemente se levantó y le contestó y, según los testigos, le dijo algo así como de verdad estás culpando al entrenador. Tú te has visto hoy, no has corrido ni un metro, ninguno de nosotros lo ha hecho, el problema no es Xabi, el problema somos nosotros. Y esa frase desató el caos porque inmediatamente otros jugadores se sumaron a la discusión, algunos defendiendo a Xabi diciendo que tiene razón, que el equipo no se está esforzando, y otros, los del bando contrario, insistiendo en que el problema es el sistema, que Xabi no sabe gestionar un vestuario de estrellas, que sus ideas tácticas son demasiado complejas, y en medio de todo eso, en medio de esa bronca, en medio de ese vestuario dividido, Xabi Alonso seguía fuera en el túnel probablemente escuchando todo, probablemente sabiendo que su vestuario no solo lo ha abandonado sino que además está roto por dentro, dividido. En dos bandos, enfrentado, y eso es lo peor que le puede pasar a un entrenador, porque cuando un vestuario se divide, cuando hay jugadores enfrentados entre sí, el equipo deja de funcionar y los resultados inevitablemente se resienten. ¿Quiénes son los jugadores que defendieron a Xabi? Porque eso también es importante. Según las informaciones, uno de ellos es Fede Valverde, Valverde que siempre ha sido un profesional ejemplar, que siempre corre, que siempre se deja la piel, habría sido uno de los que más alzó la voz defendiendo al entrenador, y también se habla de Courtois, que desde la portería ha visto cómo su equipo no defiende, cómo no presiona, cómo no corre y habría dicho algo como llevamos meses igual, no es solo hoy, esto viene de antes y si no cambiamos nosotros no va a cambiar nada, pero esos jugadores son minoría, porque la mayoría del vestuario o bien está en el bando de los que quieren que Xabi se vaya o bien está callado sin posicionarse esperando a ver qué pasa. Y esa falta de apoyo es devastadora para un entrenador porque significa que está solo, completamente solo. Ahora viene la gran pregunta, ¿qué va a hacer Florentino Pérez? Porque tiene que tomar una decisión y la tiene que tomar ya,
No puede esperar al partido contra el Manchester City, no puede esperar a que la situación empeore todavía más, tiene que decidir si apoya a Xabi Alonso o si cede ante las presiones del vestuario y esa decisión marcará el futuro del club durante los próximos años. Si Florentino decide apoyar a Xabi, entonces tendrá que hacer limpieza a la plantilla, tendrá que identificar a los jugadores que están boicoteando al entrenador y tendrá que ponerlos en venta, incluso si son estrellas, incluso si son intocables, porque de lo contrario el mensaje será claro: en el Real Madrid los jugadores mandan y eso es peligroso, muy peligroso porque sienta un precedente, porque le dice a cualquier futbolista que si no le gusta su entrenador solo tiene que jugar mal y el entrenador será despedido. Pero si Florentino decide destituir a Xabi, entonces estará admitiendo una derrota, estará admitiendo que se equivocó al ficharlo, estará admitiendo que el vestuario del Real Madrid es ingobernable y estará enviando un mensaje devastador a cualquier entrenador que quiera venir en el futuro. Aquí no mandas tú, mandan los jugadores y si no les caes bien te echarán. Es una situación sin salida, una encrucijada imposible, y lo peor de todo es que hagas lo que hagas alguien va a salir perjudicado. O Xabi Alonso, que verá cómo su sueño de entrenar al Real Madrid se convierte en una pesadilla, o los jugadores, que serán señalados como los culpables de esta crisis, o Florentino, que tendrá que asumir su responsabilidad por haber creado este monstruo de vestuario ingobernable. Mientras todo esto se decide, el Real Madrid sigue su camino, un camino que ahora mismo parece dirigirse hacia el abismo, porque con el Barcelona escapándose en la Liga, con el Manchester City esperando en Champions y con un vestuario roto, es difícil ver cómo este equipo puede reconducir la situación, es difícil imaginar un final feliz para esta temporada y todo, absolutamente todo, depende de lo que pase en las próximas horas, de la decisión que tome Florentino, de la reacción que tengan los jugadores y de si Xabi Alonso es capaz de levantarse de este golpe o si definitivamente esta noche ha sido el principio del fin de su aventura en el Real Madrid, porque al final lo que hemos visto esta noche no ha sido solo un partido de fútbol, ha sido la exposición pública de una crisis interna. Ha sido la confirmación de que algo muy grave está pasando en el Real Madrid y ha sido el momento en el que Xabi Alonso entre lágrimas nos ha dicho la verdad: le están haciendo la cama, le quieren fuera y lo están consiguiendo. ¿Y tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que Xabi debería continuar o crees que los jugadores tienen razón y el problema es él? Te leo en los comentarios.